Bueno, eso quiere decir que la reunión ya se está grabando. Bueno, tenemos 38 personas conectadas, así que si les parece vamos comenzando. Eh, Gracias a Andrea por hacernos todo el acompañamiento previo y presentarnos a quienes se van contactando y conectando. Bueno, contarles que damos inicio a la capacitación, que la pensamos en el marco del mes de las y los profesionales, que fue septiembre, pero se nos pasó un poquito la fecha en relación a las disponibilidades, así que queríamos hacer de todas maneras mención a eso. Y quisiera, bueno, recordarles que la capacitación se llama Prevención y Abordajes de la Violencia y el Acoso Laboral. Lo organizamos desde la Comisión de Condiciones Laborales de la FEPUC y quisiera compartirles la fundamentación de por qué pensamos en esta capacitación. Les voy a leer unos parrafitos. En el marco del mes de las y los profesionales, esta capacitación se propone abordar una problemática que atraviesa de manera transversal todos los ámbitos laborales: la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. La elección de este eje temático no es casual, se inscribe en una mirada integral sobre las condiciones del ejercicio profesional en un contexto donde las transformaciones del trabajo, la precarización, la sobrecarga y las tensiones relacionales impactan directamente en la salud psicosocial de las personas trabajadoras. La violencia laboral en sus múltiples manifestaciones, simbólica, psicológica, física o sexual, no solo constituye una vulneración de derechos fundamentales, sino que deja marcas profundas en las subjetividades profesionales. Afecta la autoestima, la identidad laboral, el sentido del hacer y la pertenencia, generando consecuencias que pueden ir desde el desgaste emocional hasta cuadros de ansiedad, estrés crónico, depresión e incluso el abandono del puesto de trabajo. Frente a esta realidad, resulta imprescindible generar espacios de reflexión, formación y construcción colectiva de herramientas que permitan prevenir, detectar y abordar estas situaciones desde una perspectiva integral y con enfoque de derechos. El convenio 190 de la OIT, recientemente ratificado en nuestro país, constituye un hito normativo que reconoce el derecho a toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso y plantea obligaciones claras para empleadores, sindicatos y los estados. Bueno, desde esta perspectiva y con estas intenciones, sobre todo a través de lo que nos dejó un encuentro que realizamos el año pasado, que se trató de una capacitación en derechos laborales, es que nos encontramos con la dificultad de parte del sector profesional para reconocer la violencia laboral. Por ahí sí podían reconocer la violencia en personas que atienden, pero no tanto entenderse como sujetos que también pueden ser vulnerados. Entonces, a través de eso, de esa eh, pregunta o esa, sí, eso que nos quedó ahí dando vueltas, es que decidimos generar una articulación con programas, con el área de la Secretaría de Trabajo que se llama Programas Especiales, a donde nos contactamos con Marina Salem, que es quien nos va a dar la capacitación. Antes de avanzar con ella, quisiera darle la palabra a Natalia Elster, perdón, se me clava ahí el Elsner, lo digo yo, Lucrea, así no renegas tanto. plan. Así que es, bueno, representante de autoridad de la FEPU, que es secretaria y es presidenta del Colegio de Veterinarios. Ahí te doy la palabra. Bueno, ahí estoy, sí. Bueno, muchas gracias, bienvenido y bienvenidas para todos y todas. Bueno, agradecerle al grupo, a la Comisión de Condiciones Laborales por este tema que es tan importante en estos tiempos donde se está viviendo lamentablemente muchísima violencia en todos los sentidos. Bueno, acá en Córdoba nos tocó presenciar algo horrible este fin de semana, el cual no tiene que ver con lo laboral, pero tiene que ver con la violencia y me parece que siempre tenemos que remarcar estas cosas, ¿no? Con los tiempos que estamos viviendo. Así que bueno, darles la bienvenida, agradecerles. Eugenia no puede estar porque está dando clases en este preciso momento. Y bueno, y ya los dejo
para que comencemos. Bueno, ahora sí, si estás por ahí, Marina. Sí, acá estoy, Lucre. ¿Cómo está? Bien. Bueno, muchas gracias, Lucrecia. Gracias a las autoridades de FEPUC por esta articulación, ¿sí? Nosotros con FEPUC hemos trabajado muchas veces en varias oportunidades a lo largo de los años que yo me encuentro en la Secretaría de Trabajo, ya hace 11 años que estoy en la Secretaría de Trabajo. Nosotros tenemos una comisión que es la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades, en donde FEPUC en varias oportunidades ha participado y ha presentado esto que hablaba Liliana, creo que era, de los datos sobre laborales de los profesionales en Córdoba. Lo han ido a presentar en la comisión y ha sido sumamente interesante. Esta comisión es una comisión tripartita, cuatripartita, donde van los colegios profesionales también, las entidades sindicales, empleadores, y la verdad que se hace un intercambio muy rico, es muy importante, así que desde ya les dejo las puertas abiertas si quieren mostrar estos nuevos resultados. También en la Secretaría de Trabajo están las puertas abiertas para eso. Como dijo Lucrecia, mi nombre es Marina Sales, soy directora general de programas especiales en la Secretaría de Trabajo. Soy abogada, creo que había un solo colega abogado acá, por lo que vi, o una colega. Soy abogada, soy escribana, mediadora eh, y directora especialista en dirección de organizaciones públicas. Cuando Lucrecia me preguntaba cómo podíamos articular y por dónde empezar este año, bueno, le dije, mira, esta es una temática que siempre está vigente, que siempre interesa, que es importante que se conozca. Hay mucho desconocimiento de las herramientas nuevas que nos da el convenio 190 de la OIT y eso es muy importante también que llegue a las y los trabajadores. Mientras Lucrecia hablaba y hablaba a las autoridades de FEPUC, de esto de la violencia, ¿no? Y de cómo nos está afectando socialmente en todos los ámbitos. Y también repasaba quiénes nos habíamos conectado y veía que éramos un sinnúmero de mujeres y pocos varones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas temáticas por ahí? Así que agradezco a los varones que también se interesan y que comparten estos espacios porque nos pasa mucho en la Secretaría de Trabajo que cuando hablamos o tocamos ciertas temáticas, parece que solo somos las mujeres los que nos tenemos que sentar a pensarlo, ¿no? Y a capacitarnos. Así que eso también es algo para pensar y remarcar cuando uno... Por eso mientras ella hablaba yo hacía un repaso rápido de quiénes estaban presentes, ¿no? Y obviamente que hay muchas actividades, muchos colegios que son donde hay mucho más trabajo de mujeres, ¿sí? Sobre todo en salud, así que espero que les guste la capacitación, si quieren ir escribiéndome en el chat mientras voy hablando para que esto no sea solo un monólogo de mi parte, no hay ningún problema, yo lo dejo abierto como para ir viendo si tienen alguna duda, porque por ahí, si no, volver para atrás después, en el momento es más fácil poder comunicarnos y somos poquitos, así que lo podemos hacer, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno. Les cuento un poquito por qué nosotros damos estas capacitaciones y demás. Nosotros hace el año 2017, como les dije, tomamos esta temática, la temática de la violencia en el ámbito de trabajo, porque obviamente empezamos a tener muchas consultas en la Secretaría de Trabajo sobre este tema, empezamos a trabajarlo, tuvimos un protocolo de actuación en la provincia de Córdoba, que fue el primer instrumento que teníamos en cuanto a un procedimiento en la provincia de Córdoba, en el ámbito administrativo laboral. Este protocolo fue la resolución 99 del año 2017, ¿sí? Que estuvo vigente hasta noviembre del 2023, si no me equivoco, donde la dejamos sin efecto en virtud del convenio 190 de OIT, que ya vamos a desglosarlo entre todos y vamos a ver que es amplísimo. Por lo tanto, el paraguas legal estaba garantizado por ese convenio 190, ya que Argentina lo ratificó, y nuestro protocolo quedaba
un desfasaje con ese convenio, ya que nosotros seguíamos los lineamientos del Ministerio de Trabajo de la Nación en su momento. Se imaginarán hoy que hay poco en Nación sobre esta temática y nada diría. Así que bueno, nosotros como Secretaría de Trabajo lo seguimos impulsando y trabajando, así como la CETIO, que es una institución que también estaba en Nación, que hoy en día tampoco la tenemos. Entonces, impulsarlo nosotros desde la provincia nos parece sumamente importante y tratar de sostener estos espacios de intercambio. Desde la Secretaría de Trabajo, estas capacitaciones las damos tanto a los colegios profesionales, entidades sindicales, empleadores, y cumplimos con las mandas judiciales, ¿sí? Los oficios judiciales, donde en las sentencias el juez solicita que se capacite a quien ha ejercido hostigamiento o violencia o acoso laboral, ¿sí? Esta es la función que hacemos y esta es la capacitación que otorgamos desde hace del 2017 en adelante, ininterrumpidamente, variando obviamente, ya que el instrumento legal fue cambiando, eh, pero bueno, y es una herramienta gratuita también que brinda la Secretaría de Trabajo para todos aquellos que quieran solicitarlo. Bueno, para empezar un poco con esta capacitación, nos gusta volver a refrescar cuáles son los derechos fundamentales del trabajo, ¿sí? Las obligaciones de cada una de las partes en la relación laboral. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces ante situaciones donde se visualiza violencia o acoso, tenemos que tener en claro cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, ¿sí? Para poder determinar si estamos ante una situación de violencia o acoso laboral, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos en claro cuáles son las obligaciones de cada una de las partes y cuáles son los derechos de cada una de las partes en una relación laboral. Los principios fundamentales del trabajo surgen de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Argentina es un país miembro, por lo tanto, son de cumplimiento. Tenemos la libertad de asociación, el derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, del trabajo infantil, de la discriminación en materia de empleo y ocupación, la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, el trabajo decente y seguro y la seguridad y salud en el trabajo. Estos dos últimos principios fundamentales van de la mano con lo que imparte el convenio 190, ¿no? Garantizar que mi lugar de trabajo sea un lugar seguro y saludable va de la mano con que sea un espacio libre de cualquier tipo de violencia o acoso laboral. Por ahora estamos bien, ¿se escucha bien? Sí, Sí, ahí. perfecto. Bien. No estoy viendo el chat ahora, pero bueno, cualquier cosa me avisa. Bueno, esto rápidamente es una tabla de comparación, como una balanza, ¿no? Donde vemos cuáles son las facultades del empleador y las obligaciones del empleador con los deberes del trabajador y los derechos del trabajador. Si ustedes lo ven, se ve como una balanza, ¿no? Donde las obligaciones de uno son los derechos de otro y viceversa, ¿sí? Dentro de las facultades del empleador, y esto también es importante tenerlo en cuenta, el empleador tiene la facultad de organizar el trabajo, de dirigir cómo se va a realizar ese trabajo, la dirección de su empresa, modificar las formas y modalidades del trabajo, facultades disciplinarias, controles, reconocimientos médicos, ¿sí? Del otro lado tenemos los deberes del trabajador: diligencia, colaboración, fidelidad, cumplimiento de orden, instrucciones, responsabilidad. Todo esto que estamos hablando está en la ley de contrato de trabajo, que muchos de ustedes la conocen, pero hay mucha gente que no lee la ley de contrato de trabajo y no sabe lo que dice la ley de contrato de trabajo. Por eso es muy importante capacitarnos en los derechos laborales, ¿sí? Porque para cualquier relación laboral de cualquier tipo es importante saber cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos. Entonces, bueno, esto es siempre cuando damos las capacitaciones como un pantallazo, como para que todo esto está en la ley de contrato de trabajo, inclusive el deber de seguridad del empleador para con sus trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Lo cual es fundamental en el momento de hablar de violencia y acoso laboral. Ya vamos a entender por qué. Bueno, el convenio 190 de OIT es el instrumento, es un instrumento internacional, ¿sí? Que fue elaborado por los miembros de OIT. La organización de la OIT es una organización tripartita, por lo tanto,
es una conformación, este instrumento se conformó con la voluntad tanto de las entidades sindicales, empleadores y los estados, ¿sí? El convenio 190 va acompañado de la recomendación 206, que también es un instrumento sumamente importante. Son dos instrumentos muy cortitos que los pueden buscar en internet. Son de fácil lectura, pero tienen mucha información que es de mucha utilidad al momento de decir, vamos a armar un protocolo, vamos a ver cómo actuar, cómo tenemos que actuar ante situaciones dentro de una empresa, de una entidad sindical, de un colegio profesional, ¿sí? La recomendación 206, como bien lo dice su nombre, es una recomendación, no es un instrumento vinculante para nosotros como lo es el convenio 190, que es un instrumento vinculante, pero nos sirve de guía, ¿sí? Así que esos, si lo quieren anotar y tener en cuenta, es muy importante. Marina, Sí, hay algunas preguntas en el chat. No sé si querés que vamos a con ver, ahora, ¿las vas vos sabés que yo viendo? tengo la pantalla y no puedo, si querés, decirme. Bueno, preguntaba Natalia qué derechos tienen los monotributistas y Janina, no sé si va más adelante, pero la pregunta surge ahora y Janina dice que la mayoría de los profesionales estamos bajo la condición de monotributista y creo que es, todos acá somos, la mayoría somos independientes, por eso viene la pregunta. Sí, bueno, y eso es algo que puntualmente, lamentablemente, se ha agudizado y se está agudizando aún más, ¿sí? La ley de base también nos ha acrecentado esta situación, ¿no? El tema de los colaboradores y todo lo que conlleva la ley de bases, y que lamentablemente están en una categoría donde muchas veces tenemos que ver el caso a caso porque no estarían contemplados, como estamos hablando en la ley de contrato de trabajo de esta forma, ¿no? Entonces por ahí eh, es un dilema y es un desafío que tenemos por delante ante estas nuevas regulaciones, que lo que hacen, lamentablemente, cada vez más, es quitar más derechos, más en el sector de salud, ¿sí? No, hoy en día creo que ningún médico, no sé si los enfermeros, pero ningún médico es empleado de una clínica, ¿sí? Ni siquiera está registrado, o sea, son todos monotributistas. ¿Sí? Lo que no quiere decir que no pueda ser sujeto de una denuncia por violencia y acoso. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos a quiénes alcanza este convenio, ¿sí? Porque este convenio, en ese sentido, me estaba refiriendo a lo que estábamos viendo recién de los derechos y obligaciones de empleador y que está en la ley de contrato de trabajo. Pero este convenio, con muy buen tino, ha incluido o ha alcanzado a muchos sujetos que no estaban alcanzados anteriormente cuando hablábamos de violencia o acoso, ¿sí? Y lo vamos a ir desmembrando y ustedes van a ver que también quien está en una categoría de monotributista, becario, cualquiera de estas nuevas formas de contratación, también están amparados por el convenio 190, ¿sí? Lo vamos a ir desmembrando. No sé si hay alguna otra pregunta, Andrea, pero lo vamos a ir viendo cuando veamos los sujetos alcanzados y los tipos de relaciones laborales que son alcanzados, ahí lo vamos a tocar. ¿Mm? Perfecto, Marina. Sí hay otra pregunta, pero no sé si es pertinente al desarrollo. Bueno, si querés, Consulto, después yo salgo un ratito las y vas leyendo. las voy viendo. Sí. Dale, perfecto. Bueno, en Argentina, la aprobación de la ratificación de este convenio, Argentina fue uno de los primeros países en ratificar este convenio. Ocurrió en el 2020, ¿sí? Después se sumaron mucho más, pero cuando Argentina ratificó este convenio no éramos más que 5 o 6 países que habían ratificado este convenio en primera medida, a través de una ley, ¿tá? Lo cual entró en vigor porque se deposita el instrumento para su ratificación por OIT y entró en vigor en el 2022, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que está vigente en todo el territorio de la Argentina, ¿sí? Que no es un instrumento lugar, es un instrumento legal, que es un tratado internacional, por lo tanto tiene eh, rango constitucional, ¿sí? Y por lo tanto no necesitamos, a ver, les voy a explicar esto fácilmente, no hay ninguna ley ni provincial ni nacional, ¿sí? Más que la de ratificación, ¿sí? Pero no se hizo otro instrumento en Argentina para poder aplicar el convenio 190, ¿sí? Pero es de aplicación igualmente porque es un tratado internacional.
Bueno, como dijimos, los cuáles son los principios eh, más importantes en todas las relaciones de trabajo, ¿sí? Derecho a vivir libre de violencia y acoso, ¿sí? Con un enfoque inclusivo, integrado. Ustedes van a ver a medida que vamos desagregando este convenio que el enfoque que necesita este convenio es de esta forma, ya les voy a explicar por qué. Habla de un trabajo decente donde se respeten los derechos fundamentales y hace base en la igualdad y en la no discriminación, ¿sí? ¿Por qué decimos que es inclusivo? Porque protege a todo tipo de trabajadores en todos los ámbitos de trabajo. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver con esto que hablábamos recién. Es integrado porque aborda la violencia desde todos los aspectos, ¿sí? Em, ¿Qué quiere decir esto? Cuando un juez toma una denuncia por violencia de género, por ejemplo, y advierte que esto es en el ámbito laboral, ¿sí? No va a fallar solo por violencia de género, sino también va a tener una mirada integral de cuál es la situación y que laboralmente el ambiente de trabajo en ese lugar quizás tiene una situación de hostigamiento constante y, por ejemplo, nos manda a nosotros un oficio diciendo capaciten a 300 delegados de tal entidad sindical, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pide este convenio 190? Que tengamos una mirada integral, que tomemos toda la legislación que tenemos contra situaciones de violencia, la legislación contra la violencia de la mujer, la de los actos discriminatorios, todo tipo de normativa donde podamos hacer base para tratar de mitigar los efectos de la violencia y del acoso laboral, ¿sí? Por eso los jueces han tomado este convenio 190 y muchas de las sentencias del ámbito laboral, del ámbito de la violencia de género, toman en el convenio 190 y piden las capacitaciones, ¿sí? O tratan de, por ejemplo, en un juicio laboral, de repente advierten que todos los testigos hablan de hostigamiento, ¿sí? Entonces nos piden que nosotros capacitemos en prevención y abordaje de la violencia y del acoso laboral, ¿sí? ¿Se entiende el punto? Bueno. También es un instrumento que por primera vez da un concepto de violencia y acoso por razón de género, ¿sí? Y esto es muy importante. No solamente nos da por primera vez un concepto de violencia y acoso laboral, sino también hace la distinción de violencia y acoso por razón de género, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver juntos. Y eso es muy importante. ¿Tá? El convenio, cuando ustedes lo lean después tranquilos y la recomendación, dice que los Estados miembros que lo ratifiquen pueden tomar ese concepto de violencia y acoso o pueden armar un nuevo concepto de acuerdo a esta mirada integral, tomando o no la distinción que ellos hacen. En nuestro caso, en Argentina, no hay una normativa a nivel nacional ni provincial que haya modificado este concepto, ¿sí? Bueno, ahora ya entramos en lo que es violencia y acoso y qué se entiende según el convenio 190. Dice que la violencia y el acoso es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ¿sí? Acá vemos una primera distinción. Puede ser una situación donde se dé un hecho en sí o se amenace, ¿sí? Simplemente con realizar tal o cual acción o omitir realizar una acción. Ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida. En esto para nosotros también fue muy importante este concepto, porque no sé si alguno recuerda, pero la Oficina de Violencia Laboral de la Nación, del Ministerio de Trabajo de la Nación, hablaba de que existía violencia laboral cuando era una situación que se repetía en el tiempo, ¿sí? O sea que tenía que ser repetitivo. Este era el concepto que se manejaba previo a este convenio, ¿sí? Ahora el convenio dice, puede manifestarse una sola vez o de manera repetida, lo cual tiene totalmente sentido, ¿no? Porque no necesitamos que sea algo repetitivo, puede darse una sola vez y ya se configura el hecho de violencia laboral. Que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar. Acá también tenemos que frenar porque dice que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar. Y esto tiene que ver con la intencionalidad de quien está hostigando, ¿sí?
Porque muchas veces nos encontramos y nos pasa a nosotros en las audiencias de violencia, que la persona dice, pero yo no, yo hablo así, yo es mi forma de comunicarme, yo grito, y al único que se queja es él, por ejemplo, ¿sí? Esto es una situación que se da en muchas audiencias, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver esto? Quizás yo no tengo la intención de dañar a otro, pero mi forma de comunicarme es una forma que es a los gritos, de mala forma, ¿sí? Entonces, la susceptibilidad de cada persona, ustedes lo sabrán mejor que yo, es totalmente diferente. Por eso es muy importante también la capacitación en los mandos medios. Que sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye a la violencia y el acoso por razón de género. ¿Mm? Y nos da el concepto de violencia y acoso por razón de género. Violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. ¿Sí? Hace una distinción necesaria, ¿sí? Atinada creo, de lo que es la violencia y acoso por razón de género. Hoy en día nosotros, en nuestros registros, donde no tenemos una lluvia de denuncias, porque no es así, un poco esto lo hablábamos con Andrea antes de ingresar, porque menos en época de precariedad, las denuncias quizás sean menos, sí las consultas, pero las denuncias son las menos, ¿no? Entonces es muy, muy importante visualizarlo porque sigue siendo las mujeres quienes más denuncias de violencia interponen, ¿sí? Eh, y no, y voy a decir esto también, que no es solamente contra varones, sino también contra mujeres, ¿sí? Superiores jerárquicas mujeres. Esto también se da mucho. Voy a ver el chat por las dudas antes de... Eso, justo te iba a decir eso, para que te fijes la pregunta que quedó sin responder y acaba de escribir. Planta permanente. Si sos planta permanente, estás dentro del sector público, supongo, por lo que mencionás, donde tenemos un estatuto y tenemos lineamientos para situaciones complejas que lo maneja la Secretaría General de Gobernación, que esos lineamientos son muy importantes también, es para cualquier tipo de situación, no solo violencia, eh, que si vos lo buscás en la página o yo después se lo comparto a Lucrecia para que lo visualice, pero lo que es empleo público, ¿sí? Podemos usar esos lineamientos. ¿Mm? ¿Cómo se prueban estas situaciones? Imagino que debe ser muy complejo. Sí, es muy complejo, es muy complejo. Yo después les voy a decir cómo se pueden instrumentar las denuncias ante la Secretaría, pero, y después vamos a dar individualmente qué podemos hacer. Lo que sí les voy a recordar es que nosotros, por ejemplo, como autoridad administrativa laboral, no somos jueces, por lo tanto no valoramos pruebas, ¿sí? Lo que nosotros hacemos son audiencias diferenciales donde se abre una mesa de diálogo, ya sea porque la persona quiere seguir trabajando y quiere que se le garantice las medidas preventivas urgentes para poder reinsertarse de nuevo en su ámbito de trabajo, o ya sea porque quiere irse y no quiere dejar de decir que ahí hay una situación de violencia y acoso, ¿sí? Entonces, son audiencias diferentes a las que estamos acostumbrados en la Secretaría de Trabajo, pero nosotros no valoramos pruebas, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es los dichos del trabajador, donde se presenta una denuncia, ya sea colectivamente con la entidad sindical o solo en el área de reclamos individuales con patrocinio letrado, lo que hacemos es llamar al empleador y hacer audiencias donde lo que buscamos es el diálogo específicamente, ¿no? Ya vamos a ir un poquito más adelante y les voy explicando cómo se desarrollan esas audiencias. Prueba en la justicia civil, laboral, hay pruebas desde captura de pantalla. Obviamente que hay situaciones de violencia que son mucho más visibles que otras. Hay gente que es hostigadora y que se cuida mucho de no ser observada como tal, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces es más complicado. Si vos querés llevar testigos en un juicio laboral, obviamente tus compañeros, si siguen trabajando, no van a ir a testificar. Y esta es una situación compleja. ¿M?
No es nada fácil y hay que demostrarlo, ¿m? Pero no es imposible. Tenemos muchos casos en Córdoba, hay mucha jurisprudencia al respecto sobre, sobre casos de violencia en el trabajo donde se ha aplicado el convenio 190 y la normativa vigente y se ha podido probar. Ujú. Pero obviamente después lo vamos a ver cuando les muestro la actuación individual de qué se puede hacer es recabar ciertos datos, cierta información, guardar eh, mails, mensajes y demás que pueden servirnos el día de mañana. Bueno, ¿a quién protege el convenio 190? Y esto también es importante, era un poco lo que veníamos hablando. Imagínense que nosotros antes hablábamos que para nosotros aplicar el concepto de violencia y acoso, les dije que tenía que ser una situación reiterada, según lo que nos bajaba el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? Tiene que ser una situación que se reiterada, que la relación laboral tenía que estar vigente, o sea que no podía ser una persona despedida, que esa relación laboral tenía que estar registrada, ¿sí? O sea, fíjense en todo lo que teníamos como ítems para poder tomar una denuncia de violencia laboral. Hoy en día, ¿qué dice el convenio 190? ¿Quiénes están protegidos? Los asalariados, ¿sí? Personas en formación, pasantes, aprendices, voluntarios, personas despedidas en busca de empleo, postulantes y empleadores. Acá no lo dice, los asalariados, cualquiera sea su forma de contratación, ¿sí? Esto tiene que ver con la pregunta del monotributo que manifestó ahí una compañera, creo. Bueno, ¿y a quién aplica? Sector público, privado. Esto también tiene que ver con lo que preguntaba la compañera, que si era planta permanente. Nosotros, como autoridad administrativa laboral, muchas veces se nos presentan denuncias del sector público, ¿sí? Que tenemos el canal de los lineamientos para abordaje de situaciones complejas que tiene la Secretaría General de Gobernación, pero muchas veces no logran destrabar una situación. Entonces, lo que hacemos, como nosotros también somos sector público y no seríamos competentes para atender una situación del sector público, es invitar a las partes a una mesa de diálogo, ¿sí? No es algo, hablamos de invitar para tratar de destrabar situaciones en los sectores públicos, ¿no? Economía formal e informal, esto tiene que ver con que si es un trabajador que no está registrado, también se le puede tomar la denuncia. Y las áreas urbanas y rurales. ¿Mm? Ay, esperen que no sé si... Ahí está. Bueno, ¿cómo se presenta la violencia? Bueno, esto también es importante. La violencia puede manifestarse en diferentes sentidos según las relaciones jerárquicas y la interacción entre las personas. Puede ser de manera vertical. Esta forma vertical puede ser ascendente o descendente, ¿sí? Vertical ejercida desde las autoridades, los jefes, mandos medios hacia el resto de los trabajadores. Puede ser vertical ascendente, o sea, de las trabajadoras y trabajadores hacia los superiores, o puede ser de forma horizontal entre pares, ¿sí? Que también se produce y mucho, y hemos tenido varias denuncias entre pares, ¿sí? Em, para visualizar un poco esto, para mí, obviamente la mayoría de las denuncias son vertical descendente, lo que tenemos, lo que llega, y muchas veces recae sobre los mandos medios, ¿sí? La mayoría de las veces está sobre los mandos medios la denuncia. Pero, como dijimos antes, el empleador tiene un deber de seguridad. Por lo tanto, el empleador es tan responsable como el mando medio que ejerce violencia. Y este es un concepto que también los empleadores tienen que tener en cuenta. ¿Sí? Porque antes los empleadores decían, bueno, no es mi problema, es un problema entre ellos, no me meto. Que el convenio 190 habla de que todos tenemos una corresponsabilidad, pero el empleador está doblemente responsabilizado porque tiene un deber de seguridad para con todos sus colaboradores. Entonces, debe garantizar ambientes de trabajo sanos y seguros. ¿Mm? Tuvimos un caso, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, el de Moyano Carolina, la trabajadora del call center, que era hostigada puntualmente por su supervisor. No sé si alguno lo recuerda, es un caso público, por eso digo el nombre y demás.
donde terminaron imputados penalmente por lesiones, tanto el supervisor que lo hostigaba directamente como el empleador por omitir hacer algo, ¿sí? Estamos hablando de una imputación penal por lesiones. ¿Ah? Entonces, fíjense en lo importante que es que los empleadores le presten atención. Obviamente es mucho más fácil prestarle atención a esta temática en empresas grandes, ¿sí? O en lugares grandes donde tienen los recursos y la gente para tratar de hacer protocolos y demás, que en las pymes, que en la mayoría de Córdoba tenemos un 80% de pymes, ¿no? Y la mayoría son de menos de 5 empleados. Entonces, estas situaciones se dan mucho más y es mucho más difícil manejarlas. ¿M? No sé si hay alguna... No, estamos bien. Bueno, ¿quiénes pueden ejercerla? Y esto tiene que ver con algo que hablábamos antes de comenzar, que me pareció sumamente importante, que dijo Lucrecia, que se dieron cuenta el año pasado cuando hablaban que ellos también podían ser víctimas de violencia. Eso creo que dijo Lucrecia en la introducción. Y eso va de la mano con el convenio 190, porque el convenio 190 en esto habló de las terceras personas, ¿sí? Y esto es muy importante porque antes imaginábamos una situación de violencia y acoso, imaginamos únicamente el jefe con el empleado, ¿no? Ahí se da la violencia, ahí se da la situación de hostigamiento. Bueno, el convenio 190 dice no, hay terceras personas que interactúan en esa relación de trabajo que también pueden ejercer violencia, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes en un hospital, en una clínica, en consultorios, ¿sí? Y acá entra esto que hablaban ustedes de sentirse como parte de que están protegidos por un instrumento. En las empresas o establecimientos, las personas que prestan servicios ajenos, seguridad, mantenimiento, limpieza, ¿sí? El proveedor que viene a traer algo, ¿sí? Y ejerce violencia sobre la empleada o el empleado que recibe lo que viene a traer, ¿sí? Las maestras en el sector de educación con las familias, ¿sí? Eh, los clientes, en todo lo que es comercio, el público, las usuarias y usuarios en atención, por ejemplo. Estos son ejemplos que se da, pero ¿se entiende el concepto? Digo, un tercero también puede causar situaciones de violencia y acoso, ¿sí? Y si nosotros tenemos un empleador, nuestro empleador tiene que generar y garantizar que nosotros no recibamos violencia y acoso u hostigamiento por parte de un tercero. ¿Sí? Entonces, ese deber de seguridad, si ustedes ven todas las situaciones que hemos planteado y que está en nuestra ley de contrato de trabajo mucho antes, desde los 70 mucho antes del convenio 190 engloba todo esto. ¿Mm? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Está todo bien? Lucre, decime si. Bien. Otra de las cosas que cambió el convenio 190, perdón, era dónde podía ocurrir la violencia, ¿sí? Nosotros no nos imaginábamos en otro lugar que no sea dentro de la clínica, no sé, el sindicato, el instituto, la empresa. Perdón, me agarró todo justo, era tomar agua y estornudar, perdón. Eh, y el convenio dice cuándo y dónde puede ocurrir situaciones de violencia y acoso. Puede ser durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo. ¿Sí? Fíjense en todo lo que menciona, ¿no? Dice los lugares de pago, descanso, alimento, aseo, vestuario, espacios públicos y privados, que son lugares de trabajo, los viajes, desplazamiento, actividades sociales y de formación, también alojamientos proporcionados por el empleador, comunicaciones relacionadas con el trabajo, y esto también es muy importante, cómo nos comunicamos, cómo damos las directivas. ¿Se acuerdan? Al principio iniciamos diciendo que el empleador tiene la facultad de dirigir, ¿sí? De organizar el trabajo, la facultad de dirección. Ahora, ¿cómo va a bajar esas órdenes el empleador? ¿Quién va a ser el encargado de dar esas órdenes? ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a manejar en estas comunicaciones en el trabajo? Porque muchas veces, hoy en día, el WhatsApp es algo que no se puede limitar, ¿sí? Y muchas veces termina siendo
un instrumento de hostigamiento, ¿sí? Y que vulnera un montón de derechos. El derecho al descanso, a la jornada de trabajo. Entonces digo, como tenemos que tener muy en claro dentro de una empresa o manejarlo de empresa, o colegio, profesional o sindicato, porque en todos lados estas situaciones se dan, cómo nos vamos a comunicar, cómo se van a dar las órdenes, en qué momento, cómo van a ser. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos audiencia donde dice, bueno, las órdenes las damos por un grupo de WhatsApp, bueno, ahora con esta situación que se generó, no va a andar más el grupo de WhatsApp, se van a dar por mail, ¿sí? Y buscamos la forma de articular eh, cómo se van a dar las directivas de un lugar de trabajo, ¿no? Y esto que parece una estupidez es muy importante porque la mayoría de las situaciones de violencia vienen de estos malos entendidos y por también comunicaciones en destiempo, interpretaciones diferentes, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, es un punto muy importante. También habla de que se puede dar situaciones de violencia en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. O sea, incorpora un itinere. Y esto también es re importante porque muchas veces eh, cuando hemos ido a dar estas capacitaciones a escuelas o clubes, nos hablan de salir y encontrarse con los familiares, ¿sí? Que vienen a reclamar algo y sufrir situaciones de violencia, ¿sí? Los médicos en un hospital, ¿m? Que ha pasado muchas veces. Bueno, eso también está incluido en el convenio 190, ¿no? Ustedes fíjense en esta situación de que el médico sale y ha sido noticia muchas veces y fue atacado por los familiares de la víctima. Bueno, esto es una situación de violencia en el ámbito laboral, ¿sí? Y está cubierta por el convenio 190. Por lo tanto, hay una responsabilidad, más allá de todo el tipo de responsabilidad que pueda haber, penal o de otro tipo por lesiones, también es una situación de violencia laboral, ¿sí? Está incluido en el convenio 190. O sea, fíjense lo amplio que es el convenio y todo lo que dispone, ¿no? Ah, estaba viendo que había en el chat. ¿Ninguna duda? ¿Pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Ustedes díganme si voy muy rápido, yo por ahí me embalo y... Me parece que está bien. De última, si alguien... Ahí ponen deditos de ok. Bien. Ay, se me pasó. Ahí vamos. Bueno, señales que podrían indicar que existen situaciones de violencia en los lugares de trabajo, ¿sí? Esto también es muy importante, sobre todo el sector salud. Esto también, no sé si se los dije cuando empezamos a hablar, pero la mayoría de las denuncias van en punta salud y educación, ¿sí? Y bueno, después todo lo que es servicio, comercio y demás. O sea, situaciones que podrían indicar aumento de las licencias por enfermedad, aumento de los accidentes de trabajo, reclamos laborales continuos, renuncias, ausentismos, insatisfacción con el trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son las prácticas prejudiciales que favorecen estas situaciones, ¿no? Cuando hay evaluaciones no equitativas, cuando hay subgrupos en los trabajos, el aislamiento social dentro del ámbito de trabajo. Obviamente, una de las formas mayoritarias de ejercer violencia y hostigamiento que yo veo en las denuncias de violencia es el aislamiento, ¿sí? El aislamiento del trabajador o la trabajadora. Lo dejan solo, lo dejan en la otra punta, lo alejan del resto de sus compañeros, ¿sí? Lo sacan de los grupos, no sabe la información, no sabe quién lo manda, no sabe qué debe hacer o realizar. ¿Sí? Esto es una situación de las más denunciadas. Eh, las quejas, el trato descalificador, discriminatorio. Obviamente que, esto no sé si lo dije o no lo dije, pero toda lo que es situación de violencia o acoso está íntimamente relacionado con lo que es la discriminación, ¿no? No me gusta cómo hablas, no me gusta cómo te vestís, no me gusta tu pensamiento político, sindical, tu género, tu raza, tu pensamiento de cualquier tipo, tiene mucho que ver con la discriminación, ¿sí? La mayoría de las denuncias, ¿sí? Con tu nivel social, bueno, lo que se imaginen. ¿M? Y la forma de hostigar es muy variada, pero es así.
Em, ay, estoy leyendo, perdón, ¿eh? Dice, doctora, ¿cómo se procedería si concretamente en el hospital se dan situaciones de violencia laboral horizontal, siendo que, por ejemplo, una concurre al colegio médico o al Ministerio de Salud y los protocolos de disposición no están encuadrados en este convenio? ¿Qué protocolos? No sé si puede. Esperen, Marina, a mí me Sí, parece propuesta, porque creo que como esa consulta puede haber varias bueno, lo similares. dejamos para el final. Dale. Parece, claro, avanzar y bueno, y después pueden ir haciendo los comentarios y vamos unificando esas consultas para el último. Bueno, perfecto. Perdón. Em, bueno. Dijimos, el trato es descalificador, discriminatorio, cuando no hay mecanismos de corrección de las desigualdades, ¿sí? El impedimento del acceso a las capacitaciones, también, esto sucede. Falta de claridad en las directivas laborales, dificultad de integración de las tareas, distribución desigual de los recursos técnicos, recursos económicos. Esto también se ve en un montón de denuncias, ¿sí? Llegué a trabajar y no tenía más mi escritorio, mi computadora, me sacaron mis elementos de trabajo, ¿sí? Esto es muy común. Bueno, a ver. Bueno, situaciones naturalizadas que pueden favorecer sobrecarga o disminución en la asignación de tareas. También, esto es, por ejemplo, hemos tenido casos de una persona que estaba sobrecalificada para hacer determinado puesto, determinada tarea en un lugar de trabajo y durante 15 años realizó esa tarea y de repente le sacan esa tarea y la ponen a hacer archivo o lo ponen a hacer archivo, ¿sí? Esto es un tipo de hostigamiento, ¿no? La sobrecarga, te sobrecargo porque sé que vas a terminar incumpliendo con la tarea que te estoy dando para hostigarte, ¿no? La falta de información sobre normativa laboral, ustedes no se imaginan, ustedes quizás tienen más herramientas, pero cuando nosotros vamos a dar esta capacitación en determinados lugares, hay un montón de gente que no conoce cuáles son sus derechos laborales, ¿sí? Entonces, realmente es importante. Y para mí es re importante empezar por lo básico, porque no saben, no tienen ni idea. ¿Sí? No tienen ni idea cuáles son sus derechos y obligaciones. Entonces, la falta de información y formación en lo que es nuestros derechos, empezando por los derechos humanos y yendo a los derechos laborales, es un montón, es muchísima, ¿sí? La falta de formación en cuadros medios, elemental. Los cuadros medios hay que formarlos, hay que capacitarlos, hay que darles herramientas porque son los que más reciben denuncias y los cuadros medios tienen una doble presión. ¿Sí? La presión de sus superiores y la presión de los trabajadores que dependen de él. Entonces suelen ser los que más se equivocan, ¿sí? Por esto que hablábamos, quizás con intención o sin intención. Y si no tienen los canales, estos que hablábamos, los canales de información para dar las directivas de forma clara, son los que más suelen equivocarse. ¿Mm? Entonces, si yo no le doy herramientas al mando medio, no lo avalo, no le garantizo que pueda dar directivas de la forma adecuada, no lo formo en el manejo de equipos, no lo formo en habilidades blandas, obviamente ese mando medio va a tender a equivocarse, ¿sí? Por la presión que sufre también. Y es una situación real y se da en la mayoría de las denuncias. Bueno, las direcciones con liderazgos negativos, ¿sí? Esto también es muy importante, quien dirige los equipos de trabajo cuando no es hostil, no trabaja en equipo, no le interesa la opinión de los demás. Bueno, este tipo de liderazgo obviamente fomenta este tipo de situaciones. Las formas de ascenso no transparentes, ¿sí? Que esto lo vivimos mucho más quizás las mujeres que los varones. Y la inexistencia de espacios para la opinión de las y los trabajadores. Esto también es importante. Si no hay espacio, muchas veces nos consultan, bueno, mira, estamos armando un protocolo de violencia, el empleador, ajá, y
se sentaron con los trabajadores y las trabajadoras, se sentaron con la entidad sindical. Ah, no, no, estábamos viendo. Bueno, ese protocolo de violencia no va a funcionar porque ustedes no están escuchando a todas las partes de la relación. ¿Sí? Y esto también lo marca el convenio 190 de OIT. El convenio 190 de OIT y la recomendación hablan siempre de una corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad tiene como base que sean todos los actores de ese mundo de trabajo quienes conformen un protocolo, manual, lineamiento o el nombre que le quieran dar, de qué va a estar bien y qué va a estar mal dentro de cualquier tipo de institución, empresa, entidad. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, si no es la mayoría de las audiencias, es porque pasa esto. Tenemos un protocolo, pero, no, nosotros no tenemos denuncia de violencia. Ajá, ¿y cómo es el protocolo? Bueno, tienen que dirigirse a la oficina de violencia. ¿Y a dónde está la oficina de violencia de la empresa? Al lado de la del gerente, por ejemplo. O sea, cosas irrisorias, que va a decir, ¿quién va a ir a denunciar al gerente si está sentada al lado de la oficina del gerente, ¿no? Estas cuestiones que pasan o suceden, que ha ido evolucionando en algunos lugares, como les dije, en empresas más grandes, obviamente que esto ha evolucionado mucho más rápido y se han tomado las medidas necesarias. Eh, pero no es fácil. Hay lugares que tienen QR para realizar denuncias, en los baños, en los vestuarios. Hay lugares que tienen 0800 anónimos y demás. Hay diferentes modalidades para poder hacer denuncias dependiendo del lugar. Obviamente que el sector privado quizás tiene esta cuestión de que pueden manejarse de otra forma, lo cual en el sector público muchas veces suele ser un conflicto. Esto un poco contestando a la compañera, que muchas veces en el sector público lo primero que se tiende a hacer es cambiarlo a la gente del lugar, y que empieza a bollar de un ministerio a otro, de un lugar a otro, y es una situación también muy compleja, ¿no? Por eso también es importante los instrumentos y también es importante que los instrumentos funcionen, tanto en el sector privado como público. Bueno, ¿qué sí es violencia? Que esto un poco ya lo veníamos desmembrando en el concepto. La conducta o comportamiento infractor puede ser físico, psicológico, sexual, verbal, por escrito o en línea, mediante tecnologías de la información y la comunicación. Puede ser un incidente aislado, repetitivo. Puede venir desde un acto leve a casos graves como la agresión física. Eh, Puede ser entre colegas, entre superiores y subordinados, realizado por o contra terceros. ¿Sí? Esto es todo lo que vinimos desmembrando del concepto de violencia. Bueno, cuando hablamos de los tipos de violencia, ¿sí? Tenemos lo que es la violencia física. Obviamente que hay formas de violencia mucho más visibles que otras, ¿sí? La violencia psicológica, que es la que se da, creo que en el 80 por ciento de los casos, es la menos visible, ¿no? La física es un tipo de violencia mucho más visible, ¿no? Pero no quiere decir que no se dé, se da y mucho. Eh, y la física muchas veces se da entre pares, ¿sí? De manera horizontal, de acuerdo a las denuncias que nosotros tenemos, ¿no? No, estoy Eh, en no un Zoom, en una capacitación. sé si ¿Sí? está hablando Eh, Liliana o se le... Tenés el micro, a ver, le voy a cancelar. Yo después me voy a Facebook. ¿Estamos? Ahí estamos. Bueno. Bueno, los tipos de violencia psicológica, ¿sí? En la que una persona o un grupo de personas ejerce un maltrato modal o verbal alterno, continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o trabajadora buscando ¿qué? Obviamente desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su autoestima y obviamente que lo que buscan es eliminarlo del lugar de trabajo. ¿Mm? Este tipo de violencia. La económica, que son aquellas que implica un perjuicio en los recursos económicos de la persona afectada. Ya después vamos a ir viendo cada uno diferentes ejemplos que les puse en otro cuadro. La doméstica, que ahí les hice se los digo ahora, está más adelante, pero se los digo ahora, el convenio 190 incluye la violencia doméstica como un tipo de violencia que influye en el ámbito laboral, ¿sí? Lo cual tiene toda la razón, ¿sí? Porque
la persona que es víctima de violencia doméstica muchas veces eh, repercute en su trabajo porque falta, no quiere ir a trabajar, saca licencias, saca carpetas, ¿sí? Entonces, ¿qué pide el convenio 190? Fíjense en lo amplio de este convenio, ¿no? Todo lo que toma, todo lo que toca, pide que los empleadores, dentro de sus posibilidades, así dice el convenio, tomen medidas para tratar de amenizar la situación de ese trabajador o trabajadora, ¿sí? Ya sea acompañándolo, asistiéndolo, dándole opción o modalidades de trabajo más flexibles, ¿sí? De acuerdo a la situación en particular, ¿sí? Pero pide que se tenga en cuenta, la violencia doméstica. La sexual, que es todo conducto, comentario reiterado que tiene una connotación sexual que no es consentido por quien lo recibe. Este tipo de acoso lo que hace es muchas veces crear un ambiente que a la persona que la recibe se siente humillada, ¿sí? Muchas veces se siente hasta culpable o que genera este tipo de situaciones, ¿sí? Ya vamos a ver los tipos o los casos. Bueno, la discriminación, que esto ya lo hablamos antes, y el ciberacoso, que es el hostigamiento virtual, intencional, continuado, que lo puede realizar una sola persona o lo puede realizar un grupo de personas a través de medios electrónicos. Estos grupos de WhatsApp, el grupo de WhatsApp oficial, el grupo de WhatsApp con algunos, el grupo de WhatsApp donde se le pega tal. Bueno, esta situación, y esto un poco también lo que preguntaba la compañera, muchas veces hemos tenido imagen en la Secretaría de grupos de WhatsApp, ¿sí? Con hostigamiento claro y preciso hacia una persona de forma continua. ¿Sí? Esto es una situación bastante incontrolable, como toda la tecnología que nos está pasando por encima, y que tenemos que tratar de ponerle un coto a esto también. Bueno, acá un poco les hago un repaso rápido de qué puede ser, ¿no? Los tipos de violencia, ejemplos. ¿Ah? No quiere decir que estos sean los únicos, se pueden manifestar de miles de formas, maneras, modalidades, pero estos son Lucre, ¿estoy bien con el tiempo? No, estoy medio atrasada. Ahí voy. Me estoy viendo, me estoy viendo. Bueno, la física, empujar, agarrar, zancadilla, morder, abofetear, arañar, golpear, patear, lanzar un objeto, ¿sí? Por ejemplo. Psicológica, conductas abusivas, intimidatorias, gritar, humillar, amenazar, insultar, hacer comentarios hirientes, usar lenguaje ofensivo, ¿sí? Las burlas, los comentarios despectivos sobre la sexualidad, el género, la raza, la cultura de una persona, las discapacidades de una persona, ¿sí? Asignar objetivos o plazos imposibles de cumplir, encargar tareas inútiles o no relacionadas con el trabajo, modificar los horarios para generar incomodidad, ¿sí? O los lugares, afectarlo, obstrucción o ocultar información, esto que hablábamos de me sacaron del grupo de WhatsApp, no sé qué tengo que hacer, no sé qué tengo órdenes de quién debo recibir, ¿sí? Esto es muy común y es es una violencia bastante desgastante para la persona que lo está sufriendo, ¿sí? Eh, Económica, cuando hay despidos discrecionales, modificación de las condiciones laborales de un trabajador de manera desmedida, sin consultarlo, sin tener en cuenta su situación personal, reducción o falta de depósito de los salarios, ¿sí? Fíjense, cuando no me pagan, también configuraría un hecho de violencia. Amenazas de despido, las brechas salariales. También, por ejemplo, les doy un ejemplo de violencia económica. Trabajadores de call center. Me cambiaron de cuenta de forma intencionada porque en una cuenta yo tengo premios de no sé qué y en la otra cuenta no los tengo, ¿sí? Me hostiga, me violenta, me sacan los beneficios. Bueno, ese también es un tipo de violencia económica. Sexual, agresión sexual, violación, exposición indecente, acoso, comunicaciones obscenas. Obviamente que estamos hablando de violencia laboral, donde acá, si hablamos de un tipo de violencia física o sexual, se estaría configurando otro tipo de delito, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que hacer una denuncia, si tengo conocimiento de este tipo de situaciones. Contacto físico no deseado, palmadita, pellizco, cosquillas, caricias, besos, abrazos, bueno, todo
el glosario. Hacer preguntas intrusivas sobre la vida privada de la persona, hacer comentarios insultantes o bromas sobre la identidad, pedir una cita de manera repetitiva a pesar de ser rechazado o rechazada, pedir un favor sexual a cambio de una promesa de trabajo, compartir o mostrar imágenes, videos, protectores o carteles sexualmente explícitos, enviar mensajes de correo electrónico de textos sexualmente explícitos. ¿Sí? Les cuento por ejemplo, para que ustedes, de situaciones de violencia. Hoy en día vieron que podemos armar reels de cualquier cosa y ponerles eh, el audio que querramos, canciones o audios de películas o de lo que sea. Algún- Al menos he visto que lo hacen. Eh, Hemos tenido situaciones donde se ha denunciado por parte de una persona que se le tomaron imágenes, videos, ¿sí? Con el resto de sus compañeras y compañeros, y luego se le puso a ese video por ejemplo, un texto o de una película subida de tono, ¿sí? Y ese video se viralizó. Estamos hablando de una situación de violencia, ¿sí? Porque estamos usando la imagen con un texto que no es, con una voz que no es, donde habla de situaciones de violencia. ¿M? Y esto genera un malestar enorme en la persona, ¿sí? Y muchas veces se ve desemparada porque la tecnología nos excede de tal forma que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Creo que el tema de la tecnología es un tema a ver. El ciberacoso es una de las formas que más se está dando la violencia, ya sea por los grupos de WhatsApp y demás. Entonces creo que hay que prestarle mucha atención a esta situación, ¿sí? Y ser muy cuidadosos en nuestras relaciones laborales diarias y cómo utilizamos la tecnología. Eh, Ay, este no sé si lo pase. No es. Que no es violencia. Y esto también es importante porque muchas veces ustedes no se imaginan la cantidad de denuncias que por ahí llegan, que plantean situaciones que realmente uno dice, no, no, esto no es. A ver, hemos tenido hasta consultas o de decir que lo estaban violentando porque tenía que marcar a las 8 de la mañana todos los días. Y lo digo de verdad. Y esto es una situación y es un desconocimiento total, porque digo, si volvemos a lo que hablamos al principio, tenemos que entender que hay ciertas directrices que debemos cumplir. Entonces, no es violencia establecer objetivos de desempeño, normas, plazos razonables, asignar y programar la carga de trabajo, cambiar las asignaciones de trabajo y las funciones del puesto, tomar las decisiones de no seleccionar un trabajador o una trabajadora cuando el ascenso ha sido claro, justo, documentado, ¿sí? Ahora bien, todo esto no es violencia siempre y cuando se dé de la forma correcta, ¿no? ¿Cómo yo impartí la orden? ¿Cómo dirigí a mi equipo de trabajo? ¿Se entiende la diferencia? Esto no es violencia, yo puedo hacerlo, pero tengo que saber cómo hacerlo. ¿Mm? ¿Se entiende? Informar a un trabajador sobre su evaluación de desempeño, eh, obviamente las medidas disciplinarias que se pueden dar, los movimientos organizativos y reestructuraciones, esto es algo que sufrimos todos, ¿no? Cada vez que hay una reestructuración en un lugar o se organiza un lugar con nuevas autoridades o con nuevos mandos medios o lo que sea, ahí ese movimiento siempre genera alguna situación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de reestructurar. ¿Sí? Porque ahí prácticamente diría que en casi todos los casos hay alguna situación que desacomodó un orden que se venía dando. ¿M? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Bueno, estos datos son fuentes de 2020 y 2022 que nos compartieron, que más o menos es lo que vinimos hablando. 3 de cada 10 personas experimentan violencia y acoso en sus trabajos, 6 de cada 10 si se consideran experiencias previas. Se reciben aproximadamente, bueno, estas son consultas del Ministerio de Trabajo de la Nación. Las mujeres y las diversidades enfrentan más situaciones de violencia, lo que les dije antes. Los sectores feminizados siguen siendo los de mayor nivel de prevalencia: servicios sociales, de salud, administración pública, defensa, hoteles, restaurantes, educación, transporte, almacenamiento, comunicación, trabajo doméstico.
trabajo doméstico, estamos recibiendo muchas denuncias del sector doméstico también, ¿sí? Esto para el compañero que preguntaba antes también. El trabajo nocturno o las jornadas atípicas también pueden tener situaciones de violencia. Esto es todo lo que es seguridad, el trabajo nocturno. El 80 al 90% de los casos siguen siendo psicológicas. Las otras que prevalece, física, sexual, económica, vertical descendente, es la que prevalece, como les dije antes. Y hay una alta incidencia entre pares y terceros, ¿sí? Esto que hablábamos recién. Eh, Vivimos en una sociedad violenta y el tener el contacto con el otro, con las personas, con el cliente, con el paciente, con el demás, genera ciertas situaciones que pueden generar hostigamiento. El impacto de la violencia laboral en las personas, en la salud psicofísica, ¿sí? Esto lo saben mejor ustedes que yo. Eh, Vergüenza, tensión, estrés, pánico, depresión, sentimiento de culpa, insomnio, contracturas, tendinitis, lumbalgia, jaquecas, problemas digestivos, afecta la autoestima, genera angustia y en algunos casos puede llegar hasta el suicidio. ¿Sí? Como ustedes lo deben saber, en Córdoba tenemos varios casos lamentables de personas que han llegado al suicidio, ¿no? Por el hostigamiento en su ámbito de trabajo. En las relaciones sociales, obviamente el trabajador este problema se lo lleva a su casa, no es algo que deja la mochila en el trabajo, se olvidó, se lo lleva a sus relaciones sociales, a sus amistades, a su círculo familiar, ¿sí? Es una situación que la arrastra, lo aísla, ¿sí? Del resto de la comunidad. Muchas veces deja de hacer un montón de actividades por esta situación, ¿no? Y si lo vemos desde la óptica del empleador, el empleador tiene que ver que hay un menor rendimiento laboral, eh, que se desaprovechan muchas capacidades, ¿no? Cuando el empleador hostiga o un mando medio hostiga a una persona, quizás que tiene capacidades para hacer un montón de cosas y la quiere hostigar, muchas veces está desaprovechando esas capacidades, ¿sí? Y está disminuyendo la producción de su lugar de trabajo, ¿sí? Esto es importante de ver. Hay menor rendimiento laboral, temor a perder el empleo, ¿sí? Obstáculos para acceder, mantenerse o progresar en el mercado laboral, incompatible con el trabajo decente y la igualdad de oportunidades, ¿sí? Que eran los principios fundamentales que vimos cuando iniciamos. Bueno, esto es lo que les hablaba recién, la menor productividad, los costos, ¿sí? Si uno quiere que por ahí el empleador entienda estas situaciones, tienen que hablarle de costos, ¿sí? Porque lo, lo ve desde otra óptica. Pero cuando hablamos del costo de ausentismos, de la alta rotación, de la disminución del volumen del negocio, de los litigios, los pagos, las indemnizaciones, eh, eh, pueden que lo entiendan y lo vean desde otra óptica. Denme un segundito. Ay, perdón, tuve una interrupción de las tareas de cuidado no remuneradas de la tarde, chicos. Perdón. Bueno, ¿qué puede hacer el empleador para trabajar en prevención, ¿no? ¿Qué podemos hacer todos en realidad? No se guíen por dice empleador porque, bueno, depende del power que agarre, chicos. Pero ¿qué podemos hacer todos, ¿no? Porque dijimos esto es una corresponsabilidad. Proporcionar a las y los trabajadores información, capacitarlos sobre los peligros, los riesgos de la violencia y el acoso. La formación continua, esto es muy importante, la formación continua, no solo en violencia, en derechos laborales, en derechos humanos, en habilidades, en manejo del equipo, en trabajar en forma colaborativa. Es muy importante que nos capacitemos, ¿sí? Em, Considerar los riesgos psicosociales asociados a la violencia y el acoso, evaluar periódicamente los factores que generan o agravan situaciones de violencia. Y esto es importante porque no es lo mismo los factores que pueden generar o agravar situaciones de violencia en una escuela que en un supermercado, que en un consultorio médico, que en una clínica.
¿sí? Los factores son totalmente diferentes porque la actividad es totalmente diferente, la organización es totalmente diferente. Entonces, por ahí nos dicen, che, ¿no tienen un modelo de protocolo de violencia? No, no hay un solo modelo de protocolo de violencia. ¿Por qué? Porque cada actividad es diferente, ¿sí? Porque la organización del trabajo es diferente, porque la dinámica del trabajo es diferente y los factores que pueden generar situaciones de violencia y acoso son totalmente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en una época, las líneas de cajas de un supermercado y que el cajero quisiera levantarse para ir al baño era un factor claro que generaba situaciones de violencia y hostigamiento hacia las y los trabajadores, ¿sí? Ese factor de incidencia quizás no es el mismo en una empresa de logística de camiones. ¿M? Entonces debemos evaluar puertas adentro de forma corresponsable y entre todos, porque si solo el empleador realiza un protocolo, seguramente que se le van a escapar muchas cosas que ven las y los trabajadores. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso es la importancia de que si hacemos un instrumento, tiene que ser de manera colaborativa y escuchando a todas. ¿M? Bueno, esto es cómo gestionamos si tenemos una denuncia, ¿no? Proveer canales accesibles, esto que hablábamos, los QR, las líneas anónimas, o que haya un gabinete que sea con personas, por ejemplo, de un psicólogo, una persona de recursos humanos, ¿se entiende? O sea, que tengamos los canales de comunicación que sea de forma que el trabajador o la trabajadora pueda animarse a plantear una situación, ¿sí? Porque si no, nadie se anima, porque menos que menos en los momentos como los que estamos viviendo social y económicamente, a hablar de una situación de violencia, ¿sí? Lo cual debería ser totalmente diferente porque en realidad... lo que debemos tratar de entender, pero lo tienen que entender los empleadores en primera medida, es que esto es algo que tenemos que tomar y abordar y no castigar a quien denuncia violencia o estigmatizar a quien denuncia violencia, ¿sí? Eh, Creo que ese es el gran problema que tenemos y es muy complicado para la persona que está inserta en una situación de hostigamiento porque tiende a revictimizarse, a estigmatizarlo, a no acompañarlo y a no entender que esto no es solo un problema de esa persona, sino que es un problema que afecta a toda la organización. Si hay una situación de violencia con una persona, eso afecta al resto de sus compañeros y compañeras, porque no es lo mismo, hay personas que dicen, no, yo denuncié, desde el momento que denuncié le prohibieron que me hablaran mis compañeras y compañeros, no me hablan, me dejaron afuera de todas las reuniones, me sacaron de los grupos de WhatsApp, o sea, esto es terrible para la persona que quiere denunciar, ¿sí? Entonces, si no empezamos a garantizar esto, eh, es muy difícil que tengamos ambientes de trabajo sanos y seguros, y es algo que los empleadores lo tienen que entender también. Em, bueno, acompañar a la persona denunciante, respetar sus decisiones, también esto es importante, respetar qué quiere hacer la persona. Es muy difícil dar el paso de decir quiero denunciar, como les dije antes, tenemos un montón de consultas, asesoramientos hay un montón, pero que una persona realmente se anime a denunciar una situación de hostigamiento, de violencia, es muy complicado. Si nosotros nos enteramos de una situación de violencia o acoso, lo primero que tenemos que hacer, ya sea como empleador, como entidad sindical, como colegio profesional, es ver si esta situación se extiende a otros trabajadores o trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hay una persona que se anima, pero en realidad son muchos los que están sufriendo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces tenemos que averiguar y ver si esto pasa en otros momentos, con otras personas, ¿sí? Bueno, evaluar, esto es más para la empresa, ¿no? Evaluar periódicamente las situaciones, identificar patrones de violencia o acoso recurrentes, ¿no? Realizar ajustes periódicos. También esto es muy importante cuando hablan de protocolos. A mí mucho la palabra protocolo no me gusta, ¿sí? Creo que sí tiene que ser algo más dinámico, ¿sí? No tiene que ser algo cerrado.
tiene que ser algo que podamos ir modificando, que podamos ir evaluando, ¿sí? Que podamos decir, bueno, no, en esto quizás no debe ser así cerrado, sino que tiene que ser de otra forma, no estamos pudiendo conseguir el objetivo, entonces eh, buscamos otra forma, no me gusta la palabra protocolo, me gusta más lineamientos o de abordaje o manuales o cómo podemos actuar, ¿sí? Pero creo que es muy importante que evaluemos lo que está pasando o cuáles son las situaciones que pueden generar situaciones de violencia, ¿no? Promover cultura basada en respeto, la igualdad, la justicia, garantizar la transparencia y la comunicación de resultados. Esto muchas veces hacen las encuestas y después te dicen, no, ni se vio las encuestas. Hay un montón de lugares que hacen encuestas sobre el ambiente de trabajo y después los trabajadores y las trabajadoras ni se entera qué decía esa encuesta, nadie sabe nada y murió en el empleador, ¿no? Y que esto muchas veces pasa. Sobre todo, por ejemplo, en lo que es call center y demás, del ambiente de trabajo y demás. Bueno, esto es lo que les decía de la violencia doméstica, que lo toma el convenio 190, es muy importante. En el sector público, por ejemplo, están las licencias por violencia de género, eh, pero bueno, el sector privado obviamente que es más difícil y también tenés que evaluar qué haces o qué medidas tomás. Porque si yo le doy teletrabajo a un trabajador o una trabajadora que está sufriendo violencia en su casa, a lo mejor la estoy mandando con el hostigador, ¿sí? Hay que ver la situación en particular. Bueno, esto un poco voy a tratar habla de la actuación individual, un poco lo que hablaba la compañera al principio de cómo se recolecta, ¿no? Bueno, primero reconocer la situación e identificar comportamientos o condiciones que constituyen violencia o acoso. Diferenciar entre conflictos normales y prácticas abusivas, ¿no? Y esto es muy importante porque la persona que muchas veces está sufriendo hostigamiento o violencia no se da cuenta hasta determinado punto, ¿no? Muchas veces naturaliza ciertas cuestiones hasta que se da cuenta que está inserta en una situación de violencia o que se lo están haciendo, ¿no? Es complicado y cuando reconoce la situación quizás es porque ya está por estallarlo, pero esto pasa muy seguido. Buscar apoyo, hablar con familia, colegas, consultar políticas, protocolos o reglamentos internos, hablar con recursos humanos, áreas de género o sindicatos. Fuera de la organización, contactar organismos de derechos laborales, asesorías legales o psicológicas especializadas, ¿sí? Documentar los hechos, de ser posible, mantener un registro detallado de las situaciones, fecha, hora, lugar, descripción de los eventos, testigos, correos electrónicos, mensajes o pruebas relevantes. ¿Sí? Lo cual no es fácil, ¿sí? No es fácil. Cuidar su bienestar, buscar apoyo psicológico para manejar el estrés y los posibles traumas de la situación, hablar con personas de confianza o grupos de apoyo, promover la resolución de casos según los protocolos de la empresa o ante autoridades externas, reclamar las medidas de asistencia jurídica, social, médica y administrativas, utilizar los canales internos de denuncia, teléfono, mail, formularios, sindicato, secretaría de trabajo, de ejemplo. ¿Mm? Bueno, ahora les comento un poquito qué es lo que pasa en la Secretaría de Trabajo o cómo articulamos estas situaciones. Como ustedes saben, somos una autoridad administrativa laboral, ¿sí? Y somos del sector público. Eh, por ende, nosotros nunca interveníamos en casos del sector público. Ahí respondo un poco a lo que dijo la compañera. Eh, por lo tanto, era una cuestión en la cual no interveníamos. El convenio 190 nos pone en una disyuntiva, ¿sí? Porque si ustedes vieron, decía tanto el sector público como privado y no tenemos ninguna ley, tampoco nacional ni provincial. Por lo tanto, lo que hacemos cuando hay casos del sector público es muchas veces tratar de articular con la Secretaría General de Gobernación para que se ponga en práctica el protocolo que tienen ellos, el manual de lineamientos para abordar situaciones complejas, que obviamente empieza por el área de recursos humanos de cada lugar público, ¿sí?
porque así lo dice los lineamientos de abordaje de situaciones complejas, pero hemos encontrado o nos hemos dado con muchos casos, sobre todo en el sector salud, que no encuentran respuesta, ¿sí? Salud y educación del sector público, y hemos intervenido en muchos casos haciendo mesas de diálogo, ¿sí? Em, Porque, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos porque también somos del sector público, ¿sí? Entonces, bueno, cuando actuamos desde ese lado tenemos que garantizar también nosotros nuestra competencia, y lo hacemos en base al convenio 190 y tratando de habilitar el diálogo entre las partes y el entendimiento. Pero no es, lo abordan muy bien desde la Secretaría General de Gobernación, el área que lleva adelante lo que es los lineamientos. Es un área que han abordado casos bastante complejos y lo han hecho de muy buena manera. Así que por ahí la compañera que preguntaba, después le voy a pasar a Lucrecia los lineamientos para que lo tengan. Eh, ¿Cómo pueden ingresar las denuncias en la Secretaría de Trabajo? La forma de ingreso de la denuncia puede ser individual, con asesoramiento externo, ¿sí? Ya sea un abogado o letrado externo, o puede ser un asesor letrado gratuito, ¿sí? La Secretaría de Trabajo tiene la asesoría legal gratuita de lunes a viernes, de 8 a 14, donde los abogados también la pueden asesorar sobre estas situaciones y lo patrocinan de forma gratuita ante la Secretaría de Trabajo, ¿sí? La denuncia también se puede ingresar de manera colectiva, esto es cuando se presenta por la entidad sindical, ¿sí? En estos casos, cuando lo presenta la entidad sindical, no es necesario, ¿sí?, que tenga la firma o el nombre de las o los trabajadores afectados, ¿sí? Simplemente con que la entidad ¿Te vas? sindical ¿A en tal lugar existe una situación de media violencia horita y y acoso, termino, creo? nosotros intervenimos. Andrea, creo que Debe tiene. estar cerrado. Ay, Andrea, perdón. Tienen Perdón, cumpleaños, Andrea. perdón. invita. Bueno, puede ser presentado de forma colectiva por la entidad sindical, puede ser anónimo, ¿sí? En este caso, lo que se hace es, nosotros tenemos un mail, que es el mail de violencia, que dice violencialaboral@cba.gov.ar. En este caso, lo que se hace es, se cita al empleador a una audiencia de manera anónima, donde lo ponemos en auto y en conocimiento de que existe el convenio 190, de que tiene un deber de seguridad, ¿sí? Eh, y lo citamos a una audiencia sin mencionar el mail que recibimos, ¿sí? Sino que hemos tenido conocimiento de situaciones de violencia o acoso, supuestas situaciones de violencia y acoso en su establecimiento. Bueno, ¿qué se hace en las audiencias? Las audiencias, como le dije, son diferentes. Lo que hacemos primero y antes que nada es garantizar que se tomen las medidas preventivas urgentes necesarias, ¿sí? De acuerdo al deber de seguridad del empleador. O sea, si la persona tiene un problema real con tal persona, bueno, no va a tener contacto con esa persona. Vamos a buscar establecer canales de comunicación diferenciados, ¿sí? O poner entre medio otra persona para que se comunique. Hay miles de formas.